Buenas tardes para todas las personas que empiezan a conectarse. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? Hola, de las personas que están conectadas, ¿pueden confirmar si se está escuchando el audio? Gracias, Isabel Raiza, por contestar. Habíamos intentado hace poco menos quizás una hora estar transmitiendo, compartiendo la pantalla con la activista, curadora y profesora también de arte, Anameli Ramos. En ese momento fue imposible, tuvimos algunos problemas de conexión, cuestiones casi siempre tecnológicas que a veces nos afectan, pero ahora estamos las dos en el mismo espacio y vamos a tratar de que desde las redes de Cubanet, si pueden, comiencen a compartir la directa, para que las personas dentro y fuera de Cuba, tanto cubanos como personas igual que tienen interés por lo que representa Cuba, puedan conocer quién es Anamelis, el trabajo que hace, cómo ha llegado al activismo y también algunas opiniones sobre el estado actual de la situación en Cuba, el país que ella imagina. Un poco esto es lo que vamos a estar conversando. Pido que si pueden vayan compartiendo la directa para que más personas puedan conocer a Anameli Ramos. Hola a todos, un gusto estar con ustedes finalmente. Yo no sé qué pasa conmigo, parece que es que la tecnología es un mal karma para ese tema. Pero bueno, ya estoy aquí con Claudia y bueno, espero que podamos conversar tranquilamente. Al menos a mí, me imagino que también igual las personas que están conectadas, que tengan algunas preguntas o comentarios que le quieran hacer, lo pueden dejar en la sección de comentarios y los puedo ir leyendo después. Para empezar, me gustaría que nos contaras un poco en qué momento tú empiezas a manifestar algún tipo de disenso en Cuba, a cuestionar más allá de la norma, y en qué momento también entras al activismo. Sí, a ver, ustedes saben, la mayoría sabe ya que yo pasé 12 años trabajando en el ISA, yo era profesora, daba arte cubano, también arte africano, y pasé por casi todas las facultades, ¿no?, del ISA, y eso me dio un entrenamiento no solo en cuestiones de historia de Cuba, de lo que es el conocimiento en sí de la historia y para qué puede servir, sino también un entrenamiento en cuanto al debate, en cuanto a tratar de mirar con ojos educativos la realidad cubana, intercambiar con las personas. Yo creo que eso, aunque no entra dentro del canon del activismo más convencional, realmente es una labor de servicio a la sociedad y que da muchas herramientas, ¿no? Me dio muchas herramientas a mí. Y ahora mismo sigue dando muchos frutos porque hay muchos de esos ex alumnos míos, y no solo cubanos, también cuando fui a Angola, que se están conectando mucho con la realidad y que como tienen también la experiencia de haberme conocido y qué sé yo, eso ha generado alianzas súper interesantes y yo estoy segura que para el futuro también va a ser así, ¿no? Entonces yo empecé desde ahí, desde el ISA. Desde el ISA ya yo manifestaba críticamente mis opiniones sobre la realidad cubana y bueno, eso fue lo que me empezó a traerme problemas primero con la institución y con el ministerio y bueno, hasta que ellos consiguieron después de varios años hacer una ardilla ahí legal muy dudoso y bueno, sacarme del ISA, ¿no? Entonces la cosa es eso, si yo empiezo desde el ISA, desde ahí fue que empecé a manifestarme en las reuniones, escribí un texto también sobre el funcionamiento del ISA, muy crítico que tenía que ver con el funcionamiento también del país. Después con el 349 igual publiqué un texto sobre eso. Ahí bueno, continuaron es decir, el rector comenzó a citarme constantemente y yo trataba en ese momento de defender que la posición de los trabajadores de una institución, en este caso educativa como la universidad,
debían tener la posibilidad de manifestarse independientemente de la postura de esa institución. Y eso no gustaba. Entonces, producto de todo eso es que finalmente me sacan del ISA. Y es después de eso que yo conozco a Luis Manuel. Realmente yo me empecé a involucrar cuando conozco a Luis Manuel por una cuestión de trabajo que tenía que ver más bien con el arte, no con el activismo propiamente al inicio. Pero ya yo llevaba un espacio de debate también en el Centro Loyola, que es un centro educativo que tiene la Iglesia Católica, los jesuitas, ahí por detrás de la Iglesia Reina, y que era muy interesante porque era todos los jueves y llevábamos temas que tenían que ver con la actualidad de Cuba, llevábamos panelistas, entonces eso también me dio como un fogueo para entender desde varias aristas también la actualidad de Cuba, ¿no? Y fue muy importante, sobre todo porque le dábamos mucho espacio al debate, es decir, no era solo el tiempo de los panelistas, sino era sobre todo el tiempo de discusión posterior y se hacían dossier. Después empezaron a hacer visitas a proyectos independientes, que no solo culturales, sino que tenían que ver con el reciclaje, con los animales, con todo lo que tenía que ver con sociedad civil. Y esa era como la idea, ¿no? Regenerar un poco el tejido social dañado de Cuba. Yo sigo creyendo hoy que ya tengo una posición como más frontal ante el régimen o de activismo más directamente político. Sigo creyendo que esos proyectos independientes, sean de lo que sea, son el corazón de una Cuba nueva. Es decir, yo más que en los políticos como tal o en las organizaciones convencionales, estas más de política, confío en esas otras manifestaciones de la sociedad civil que van construyendo desde dentro, que van educando a las personas, que van generando una narrativa nueva que se opone o no se opone, sino que es una alternativa a las instituciones oficiales que están totalmente anquilosadas, que muchas veces no tienen contacto con la realidad y funcionan como filtros ideológicos, más bien como obstáculos para todo tipo de creatividad y de contacto directo con la realidad. Entonces yo apuesto totalmente por estos proyectos y por generar esas alianzas entre esos distintos proyectos y la cuestión política también. No sé si respondí o me fui demasiado extensa. No, estuvo muy bien. Bueno, reiterarle a las personas que están conectadas que pueden ir dejando preguntas que tengan para Anameli. Han estado con comentarios bastante alentadores, donde se muestra casi todo la admiración que la mayoría de los cubanos que conocemos el trabajo de Anameli profesamos hacia ella. Les reitero que pueden dejar preguntas y luego yo se las puedo ir comunicando a ella acá. Si tendrías que hablar sobre el movimiento San Isidro y pensemos desde el momento en que te has vinculado más a ello y que has estado más activa dentro del movimiento, ¿cómo tú valorarías la repercusión que ha tenido el trabajo de a la hora de visibilizar el arte independiente, pero también de sembrar cierta semilla de cambio en la sociedad civil cubana? Sí, a ver, el movimiento San Isidro, yo lo admiraba desde lejos, es decir, ellos tienen una historia desde el 2018, creo que es que comenzaron, a raíz de todo esto del decreto 349, la lucha que ellos desarrollaron en contra, después cuando Michael fue preso por hacer el concierto, es decir, yo tenía conocimiento y lo que más me interesaba del movimiento eran dos cosas. Primero, la manera en que ellos tenían de evidenciar un concepto de cultura o una idea de cultura que iba más allá de esta élite relacionada a las instituciones, es decir, ese vínculo con la gente del barrio, con esas formas culturales que muchas veces son despreciadas o invisibilizadas, ese conectarse desde adentro del barrio de San Isidro, es decir, eso siempre como que me gustó mucho, ¿no? El vínculo con las formas más populares de la cultura y demás. Y lo otro que me interesaba era el vínculo que también el movimiento San Isidro tenía con otras formas de activismo cultural o de iniciativas culturales independientes que venían desde Omni, Zona Franca, de Monjes, es decir, toda esa movida, el rap cubano, Rotilla, toda esa movida tan interesante que hubo en un momento. Y hay muchos de los coordinadores o de los miembros principales del movimiento San Isidro, de este núcleo como más fundacional del movimiento, que vienen de esa movida. Está Mauri Pacheco, está Michelle Mato, es decir, es muy interesante como esa fusión entre generaciones más antiguas y esta nueva generación que bueno, era Yanelis Núñez, Luis Manuel por supuesto, después bueno, también estaba Yacer Castellano que venía, o Verónica, que venían de como esa nada anterior.
Y eso siempre me pareció súper interesante, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a hablar con Luis Manuel, más vinculado a su obra como tal, como artista, poco a poco empiezo como a involucrarme. Al principio ni siquiera me di cuenta, fue una cosa más bien espontánea, y cuando vine a ver ya estaba como participando en las actividades, yendo mucho a San Isidro. También cuando Michael salió de la cárcel, que lo conocí, después Denis, antes de que Denis cayera preso. Sí, no sé si recuerdan, bueno, cuando empezamos a hacer las directas juntos, primero hicimos una directa juntos nosotros 4, y bueno, todo lo que se desencadenó después, y bueno, todo lo que vino. Lo que yo sí creo es que hay un antes y un después del acuartelamiento. Es decir, San Isidro ahora mismo es mucho más que el mismo movimiento San Isidro, que sigue existiendo, tiene sus postulados, su filosofía propia, los proyectos que están al interior, pero ya es mucho más. Es decir, significó como una reconexión por parte de muchas personas que se habían ido desvinculando, no solo del activismo o de una crítica política más directa, sino incluso habían ido desvinculando hasta del tema Cuba. Y estoy hablando de personas que vivían dentro y de personas que también vivían fuera. Entonces, con todo esto que pasó en San Isidro, con el acuartelamiento y con todo lo que vino después, sí creo que se han generado nuevas posibilidades, y ese es el desafío que tenemos. Es decir, ha encendido como una llama que llama a generar coaliciones nuevas todo el tiempo. Es decir, de los mismos acuartelados que estábamos en San Isidro, prácticamente éramos muy pocos del movimiento en ese momento, de los que estábamos ahí. Y eso ha ido generando nuevos grupos, nuevas alianzas, personas por todo el mundo que se han comenzado a organizar. Entonces, para mí ahora mismo San Isidro es como una especie de gran sombrilla, como más bien de un impulso, un deseo de hacer por Cuba, de reconectarse, de generar organización y acciones efectivas para el bien de todos los cubanos. Y adentro entonces de lo que es San Isidro se generaron varios grupos, y se van a seguir generando varios grupos, ¿no? Como al amparo de ese deseo. Es más bien ese anhelo, ¿no? Independientemente de que el movimiento continúe existiendo con sus prerrogativas más específicas, o los acuartelados existan como grupo, y así en cada uno de los países hay distintas movilizaciones. Yo creo que esa forma como más plural y más descentralizada hay que seguirla atendiendo, ¿no? Sí, Lucía Anamelis te pregunta si el movimiento San Isidro está cerrado o es un grupo abierto que puede seguir sumando personas. Sí, a ver, siempre ha estado abierto. Yo creo que sí, que siempre es posible seguir sumando personas. Habría que ver de cuál es la manera. Es decir, yo no soy coordinadora del movimiento San Isidro. Los coordinadores del movimiento San Isidro como tal son, bueno, Luis Manuel, Iris Ruiz, Amaury Pacheco y Michelle Mato. Ellos son los coordinadores. Para como tal ser del movimiento San Isidro, bueno, eso es con Luis Manuel directamente, no conmigo. Y yo más bien funciono como una especie de enlace, al menos así me veo yo, como una especie de enlace entre este movimiento más, digamos, más antiguo, el núcleo más original, los acuartelados y otras asociaciones y grupos más espontáneos que ahora mismo hay, no solo dentro de Cuba, sino fuera, ¿no? Yo trato de mantenerme un poco en esa frontera. Tengo mucho ahora mismo vínculo con personas que están en provincia y que no son del movimiento, pero se identifican con todo lo que surgió a partir del acuartelamiento. Y entonces estoy tratando como de mantener contacto con ellos y con personas también que están en distintas partes del mundo. Yo creo que es muy interesante lo que ha surgido en las distintas partes del mundo, porque organizaciones del exilio cubano que apoyaban una Cuba distinta y qué sé yo, siempre han existido. Pero esto que está pasando ahora es diferente. Es decir, son organizaciones nuevas en gran medida que desbordan totalmente el espacio Miami o Estados Unidos, que se apega más a la realidad de la diáspora cubana, que es que los cubanos estamos por todas partes, no solo en Estados Unidos, aunque la comunidad de Estados Unidos por supuesto que es de las más importantes, pero estamos por todos los lugares y desde todos esos puntos se han empezado a hacer cosas, ¿no? Entonces es importante articular todo eso, no para que tengamos una posición única ni mucho menos. Yo detesto la centralización, no tenemos que pensar lo mismo sobre todas las cosas, pero sí creo que en cuanto a organización, en cuanto a generar empatía y convertir esa empatía en acciones concretas, sí debemos estar articulados con tanto los que están adentro como los que están afuera, ¿no? Y tratar de apoyar a esa gente que tiene menos visibilidad.
Por eso es que insisto en las personas de provincia, es decir, ustedes deben estar al tanto de lo que ha estado ocurriendo con Omar Torres en Ciego, con Lady Laura y Omar Mena en Santa Clara, con Luis Mario Santi Espíritu, con bueno, todo lo que ha pasado hace tiempo con Lumpacu, ya más en Oriente, en fin. Yo creo que hay que un poco borrar las fronteras a veces de las organizaciones estas más antiguas, como puede ser la misma Lumpacu, y otras formas más nuevas en cuanto a solidaridad. Sí, por supuesto que cada organización tiene su historia y su identidad, me encanta que así sea, pero sí creo que hay que ir generando nuevas coaliciones e irse adaptando al ambiente y como a las posibilidades nuevas que te va dando el entorno, ¿no? Entre los comentarios, una pregunta que reiteran es desde qué lugar estamos haciendo la entrevista. Bueno, les comento que estamos ambas en Ciudad de México. Ana Melis lleva un poco más de un mes. Sí, yo llevo más o menos un mes acá. Está estudiando un doctorado en antropología en una universidad mexicana, es el motivo por el cual está viviendo en estos momentos acá. Recuerdo una directa que hiciste en un momento explicando un poco por qué venías, los temas personales, de superación, que te llevaban a dejar Cuba por el momento y empezar a vivir en México un nuevo periodo de tu vida, pero ¿cómo has continuado el activismo? Que hemos visto que no lo has abandonado, sino que has continuado ya no en Cuba, sino desde la Ciudad de México. Sí, a ver, yo, bueno, eso ya lo he contado, yo vine a México, bueno, como dice Claudia, a hacer este doctorado en antropología, yo lo había ganado desde enero del año anterior, y fue mucho antes de todo lo que pasó con San Isidro, incluso fue antes de la campaña por la liberación de Luis Manuel, que fue en marzo del 2020, y que para mí es como el inicio de muchas cosas también, ¿no? Entonces yo vengo acá, estoy en medio del doctorado, un doctorado bastante exigente, pero por supuesto que yo sabía que no iba a desvincularme de nada de lo que tenía que ver con Cuba, más bien he estado tratando de hacer un trabajo desde acá que me mantenga, como dije ahorita, enlazando los dos lugares y yo creo que eso, es decir, que hay que trabajar mucho, cada día más rompiendo esa lógica de lo que es estar dentro y lo que es estar fuera y lo que eso significa para poder trabajar con Cuba, porque no es un secreto para nadie que ya el mundo no funciona como piensa el régimen cubano que funciona. Es decir, ya esa lógica de cambio y fuera, de salida definitiva, ¿qué cosa es eso? ¿No? Es decir, ya eso prácticamente no funciona ni siquiera para nosotros los cubanos. Y yo creo que eso hay que llevarlo también a la práctica, más de manera efectiva, ¿no? Es decir, utilizar todo eso, es decir, las redes y todo lo demás. Tiene muchas más posibilidades de las que nosotros conocíamos y eso lo vivimos muy fuertemente estando dentro de San Isidro. Es decir, nosotros sin podernos mover de San Isidro comenzamos a tener más impacto y más relación con el mundo y no podíamos ni siquiera salir de ahí, de esa casa. Es decir, eso es una cosa totalmente relativa ahora mismo y eso hay que usarlo para bien, ¿no? Entonces, aquí en México hay un grupo súper fuerte de cubanos, ya lo vimos desde que estábamos acuartelados, de estudiantes, de personas ya graduadas, colegas del mundo del arte, pero no solo, es decir, de intelectuales, pero no solo. Y ya cuando llegué aquí eso estaba totalmente articulado, la universidad donde yo estudio, que es la Iberoamericana, se pronunció muy fuertemente cuando yo estuve dentro de San Isidro, todavía hoy el apoyo es súper grande también ahora con lo que pasó frente al ministerio y donde estaba Celia, la artista Celia González, que también es estudiante del mismo doctorado que yo de antropología del Ibero, y hemos recibido mucho apoyo también de la radio del Ibero y de otras organizaciones, revistas de acá, y pensamos como seguir trabajando también en ese sentido, con la gente del UNAM también estamos ahora tratando de articular, porque además hay que romper un poco sí, hay que cambiar, no es romper la palabra, es como cambiar la matriz de opinión también sobre Cuba en el contexto regional. Eso es súper importante y también eso, bueno, estaremos como trabajando, ¿no? Las personas que hemos seguido lo que sucedió en San Isidro y que también hemos estado un poco expectantes con cómo iba la represión del régimen aumentando hacia ustedes, en este caso te voy a preguntar, en tu experiencia personal, yo vi los videos del acto de repudio que te hicieron unas señoras mayores, que pueden incluso tener la edad de tu mamá. Vi también
un video lamentable de agentes de la seguridad que te arrastran casi de las manos por la calle cuando intentabas llegar a San Isidro. Cómo vivir estos episodios de violencia en Cuba y sobreponerse a esto y no cargarse de odio, sino tratar de seguir creando y trabajando por mejorar el país. Sí, realmente la violencia es difícil, sí, porque es muy difícil cuando ejercen violencia sobre ti continuadamente. Es muy difícil no empezar a reproducirla también, ¿no? Y ese yo creo que es de los mayores peligros que tenemos, ¿no? Los activistas, ¿no? Empezar a reproducir la violencia y no conseguir salir de ella, que la violencia o los posicionamientos estos más de trinchera te impidan pensar, te impidan como esta frescura o esta creatividad que hay que mantener, sobre todo dentro de un contexto como el cubano, donde todo es homogéneo, donde todo es uniforme, y que yo creo que la mayor ventaja que tenemos sobre el régimen es justamente la pluralidad, ¿no? La diversidad y esa frescura incluso que viene con la edad y demás. Esos momentos han sido muy duros. La cosa de la violencia explícita de la policía, o peor, de los agentes de la seguridad, que tú miras y que tú no entiendes por qué ellos no son capaces de entender que tanto ellos como yo tenemos derechos y al fin de cuentas somos humanos más allá de toda diferencia política o ideológica. Esos momentos son duros. Sin embargo, yo te puedo decir, en mi experiencia, ahora que estoy acá en México y que ya no sufro directamente esa violencia, a mí me afecta más ver la violencia sobre las otras personas y es como esa sensación de impotencia, de no poder simplemente ir yo y tratar de involucrarme directamente y hacer algo. Eso es mucho más difícil, es decir, esa violencia que se observa desde lejos, te estresas más, es realmente difícil. Y los momentos dentro de Cuba más difíciles para mí, ni siquiera fueron esos momentos de confrontación, es decir, porque ahí es como, yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero por lo menos lo que me pasa a mí es que yo me transformo en una persona que en ese momento es cuando más siento como el fundamento ese de que lo que yo estoy haciendo es por el bien de todas las personas. Sí, la cosa esa que te da el saber que estás actuando de manera justa en un contexto totalmente injusto, eso te da una fuerza, te da un empuje, que en ese momento tú no piensas en el miedo o en las consecuencias más inmediatas, sino que piensas en todo eso, ¿no? En por qué tú estás haciendo todo eso. Y entonces los momentos más difíciles para mí dentro de Cuba fueron dos momentos fundamentales. Uno, mucho antes de estas manifestaciones directas de violencia que tuvieron que ver con la salida de mi hijo de Cuba. Yo me había separado también de mi pareja recién, había perdido mi trabajo por lo que comentaba ahorita. Es decir, fue un momento como de pérdida en todos los sentidos y de un poco de tratar de reencontrar un rumbo. Ese fue el momento realmente más difícil. Y lo más increíble es que la seguridad lo sabe, porque ellos todo el tiempo tratan de usar, ellos te investigan, ¿no? Y empiezan a encontrar tus puntos débiles o lo que ellos creen que son tus puntos débiles y empiezan a partir de ahí a generarte todo un discurso y todo. Y cada vez que ellos me decían esto yo les decía, sí, claro, yo he tenido muchas pérdidas, la pérdida forma parte de la vida, es decir, eso significa crecer, madurar, y de hecho agradezco esas pérdidas porque eso me hizo replantearme muchas cosas. Usen eso si quieren, es decir, y eso es como que los descolocaba, ¿no? Me querían hablar de mi hijo, me querían hablar y yo todo el tiempo, bueno, sí, mi hijo está fuera de Cuba, no me vas a hacer sentir culpable con eso, ni por generar un problema dentro de mi familia, en fin, ¿no? Y entonces, pero sí les digo que eso fue el momento tal vez más difícil, ¿no? Ese momento de pérdida. Y el otro momento difícil fue, por supuesto, cuando estábamos entre San Isidro, es decir, saber que, sobre todo Luis y Michael, que fueron los que se mantuvieron con la huelga de hambre y sed por tantos días, podían realmente morir en cualquier momento o podían agravarse su situación de salud y que nosotros estábamos ahí un poco no sé, como coordinando todo eso y qué iba a pasar con esas personas. Es decir, ese fue un momento realmente muy difícil, un momento extremo y bueno, por suerte las cosas no terminaron de la peor manera, pero fue un momento difícil, ¿no? Es un momento que te hace, es eso que yo hablo a veces de dar un paso atrás incluso en cuanto a cuestiones más ideológicas o de cómo enrumbar el país después que el país cambie o qué sé yo. Esa cosa de dar un paso atrás a lo más básico que todos tenemos o que no tenemos, me lo enseñó ese momento en San Isidro, cuando yo me di cuenta que esta gente realmente podía morir o podían ponerse graves y
y que tenía más que ver con un sentimiento de hartazgo por lo que estaba sucediendo desde el punto de vista humano y de regenerar otra cosa para Cuba, ¿no? Yo creo que ese momento fue clave para todos y por eso creo que reconectó a tantas personas en el mundo, ¿no? Por lo humano, por lo esencialmente humano del momento, ¿no? Igual quería reiterar la petición a las personas que están conectadas, que se pueden seguir compartiendo la directa para que llegue a más personas, agradecerle a los que están, sobre todo a los que están en Cuba, que la conexión es más cara, es más difícil acceder, y también teniendo en cuenta que la página de Cubanet está bloqueada y cómo han logrado también burlar un poco la censura para conocer un poco más sobre Ana Meli Ramos. Les voy a hacer algunas de las preguntas que han estado dejando en el chat. Igual pueden seguir dejándolas si tienen algún punto particular que le quieran preguntar. Te preguntan si no tienes miedo a que no te dejen entrar en Cuba. Yo le agregaría si no tienes miedo a que una vez que entres no te dejen retornar y continuar con el doctorado, como lo ocurrió a Olivier, cubano residente en Uruguay que estuvo 9 meses regulado dentro de Cuba de modo arbitrario. Y también te preguntan si has tenido apoyo o contacto con alguna organización de México que pueda ayudar a promover la democracia en Cuba. Y si tienen ideas ustedes de fundar algún partido político, si han pensado en eso o si quieren quedarse como un movimiento artístico. Son algunas de las preguntas. Bueno, sí, miedo a que no me dejen entrar en Cuba, claro. Sí, yo creo que es uno de los mayores miedos. De hecho, yo pensé mucho antes de venir, tuve que decidirlo. Ya eso era una decisión tomada, es decir, desde que yo apliqué a la beca y la gané, bueno. Pero fue una decisión difícil porque realmente yo no me quería ir, yo quería permanecer allá, desde adentro. Pero bueno, ahí entraron muchas cuestiones personales, mi hijo está afuera, yo tenía que verlo, bueno, todavía no lo he podido ver, mi hijo está en Argentina. Y salir de Cuba era la única manera también de verlo. Y también el doctorado me interesa muchísimo, yo creo que desde el doctorado, sí, yo llegué a la antropología después de pasar por muchas disciplinas diferentes. Yo vengo de la historia del arte y llegué a la antropología, y en Cuba no se estudia la antropología ni en pregrado ni en posgrado, y yo creo que es muy necesaria. Entonces eso también es un espacio, un terreno desde donde yo creo que se puede hacer mucho por Cuba, ¿no? Pero realmente fue una decisión difícil salir, ¿no? Y mi intención es estar volviendo a Cuba a cada rato, pasar un tiempo, salir. Espero que pueda hacerlo. Ellos legalmente no pueden negarme la entrada a Cuba. Yo sé que lo han hecho, pero generalmente lo han hecho con personas que han perdido la residencia. Y bueno, la salida, la que te regulen igual, que te regulen al salir también es un riesgo grande. Creo que en el caso mío, no sé, me atrevo a especular que no se atrevería, porque bueno, yo estoy estudiando, sí, sería un escándalo internacional, un conflicto también con la universidad misma, pero bueno, riesgos siempre tenemos, ¿no? Y bueno, yo elegí esta manera, ¿no? Elegí la manera de salir, de hacer el doctorado y de estar vinculada a Cuba, y también hacer cosas desde acá que desde adentro no iba a poder hacer, y que yo creo que también son muy necesarias hacer, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de México, bueno, más o menos ya les respondí. Hasta ahora la Ibero, algunas revistas de acá de México, estamos contactando ahora a otras organizaciones que tienen también que ver con el activismo acá y que pueden ayudar también a entender cómo es que se lucha en otros países por garantizar ciertos derechos. Yo creo que los cubanos hemos estado durante mucho tiempo cocinándonos también un poco dentro de nuestra propia salsa, y eso también hay que romperlo, porque tampoco somos únicos. Sí, la situación de Cuba es extrema, no se compara para mí con otros lugares, pero en cuanto a experiencias personales sí creo que tenemos que aprender mucho del activismo y de cómo se hace también en otros lugares, ¿no? Creo que esa retroalimentación va a ser también muy buena. ¿Y cuál era la otra? ¿Era eso? No recuerdo todavía. Te preguntaban si habías tenido el apoyo de alguna organización para lo del partido. Y lo del partido. Crear un partido. A mí no me interesan los partidos. De hecho, a mí no me interesa la política en sí. A mí me interesa el activismo, sí me interesa. Creo que se aprende mucho tratando de generar espacios donde las personas luchan por sus propios derechos y por generar
cambios micro, es decir, en espacios menores, que al final se articule y que genere un cambio mayor. Siempre eso me ha interesado, incluso desde el arte, pero no solo desde el arte. No sé si el movimiento las intenciones a más largo plazo del movimiento San Isidro se escapan incluso a mis manos, es decir, son más personas que decidirían en este sentido. Pero a mí, por lo menos a mí me satisface la cosa del movimiento, es decir, un movimiento más que un partido. Creo que lo que Cuba necesita ahora mismo no es tanto los políticos como personas que estén dispuestas a articular su responsabilidad cívica como una comunidad, es decir, que estén dispuestos a generar consenso, que estén dispuestos a llevar ese consenso a la práctica, que estén dispuestos a generar acciones concretas y formas de organización concretas que hagan posible que podamos avanzar reconstruyendo ese país, incluso antes de que la dictadura se caiga. No sé si la dictadura se va a caer ni cuándo, eso yo creo que no lo sabe nadie, pero lo que mi foco es tratar de construir cosas desde nosotros mismos, tratar de empoderarnos lo más posible y poder plantarnos con más fuerza y con más responsabilidad también frente a todas las violaciones que la dictadura comete diariamente. Es decir, ese es mi foco. Ya otra cuestión de cuál es el rumbo que va a tomar el país después de, si es que ese después de existe así de manera tajante, no lo sé. Es decir, eso habrá que construirlo a posteriori, pero yo sí creo que muchas cosas que tienen que ver con la educación de la gente y con la naturalización de esa responsabilidad cívica, en eso sí podemos, y de hecho creo que estamos trabajando desde ahora, y eso es lo que hay que profundizar. Empoderar a la gente, que la gente entienda que es importante luchar por sus derechos, que es importante hacer cosas en positivo para reconstruir su vida de manera más integral, que no solo sea comer o sobrevivir, sino que incluya muchas otras cosas, y que la gente entienda que eso es importante para su felicidad y que luchar por eso no necesariamente tiene que ser la destrucción de tu propia vida, sino que eso puede generar cosas buenas. Y todas esas cosas son los desafíos que tenemos ahora mismo, tanto los que viven dentro como los que viven fuera, y que al final también viven reconectados, es decir, conectados todo el tiempo con la realidad del cubano, ya sea mandando las cosas para que los de adentro sobrevivan o lo que sea, pero con el anhelo ese de volver en algún momento y de que volver no se vuelva el problema que es hoy, ¿no? Y entonces ya, eso es lo que yo creo, ¿no? Por lo menos a mí no me interesan los partidos políticos y no creo que sea la vía ahora mismo para... Lo que he visto es que genera más conflicto que consenso, y realmente el consenso lo necesitamos. No porque necesitemos pensar todos igual, sino porque necesitamos avanzar en la acción. Y si nos pasamos toda la vida discutiendo que si un término, que si una manera, que si una vía, que si esta constitución, que si la otra, que si por aquí, que si por allá, nunca vamos a actuar, ¿no? Y eso sí me funde, porque además yo vengo del contexto intelectual donde se discute muchas veces demasiado, yo diría. Y si me salí de ahí un poco es también para tratar de generar desde la experiencia y desde la construcción colectiva, ¿no? Y entonces para eso sí necesitamos el diálogo, que sé que a la gente no le gusta la palabra, pero ese diálogo es necesario entre nosotros mismos para podernos empoderar. Viendo los pequeños cambios que empiezan a ocurrir en la sociedad cubana, muchos tienen que ver también con el acceso que están teniendo las personas a las redes sociales, a internet, a pesar del alto precio y demás. ¿Tú dirías que se puede pensar hoy Cuba con más optimismo, con estos cambios que están ocurriendo? Sí, es decir, hay que ser optimista, no queda otra. Si hay días peores que otros. Ayer, por ejemplo, fue un día terrible con esto del acto de repudio en casa de Ángel, con sus niños llorando, con toda la agresividad que el Estado cubano está destilando, sobre todo en estas últimas semanas, que es increíble. Es decir, yo sé que esas cosas han ocurrido desde siempre, pero no desde siempre uno ha estado tan expuesto, por esto mismo de las redes y qué sé yo, a ese nivel de violencia constante. Entonces, yo le decía a alguien ayer que esto es una guerra también simbólica, porque es obvio que el poder lo tienen ellos. Es decir, el poder más fáctico, más físico, de coger la policía, de instrumentalizar a los vecinos, de coger incluso a los maestros de la escuela de los niños de Ángel, cosas inauditas que todavía suceden en Cuba. Ese poder lo tienen ellos. El poder de tirarte una cosa, de violar tu espacio físico, de inventarte una causa penal
y meterte preso como si fueras un delincuente común. Sí, eso es todo eso, ese desamparo existe, es real, sí, no es ningún invento y no es victimización por parte de los activistas o de los opositores, ¿no? Pero por eso mismo es que hay que insistir también en lo de la parte simbólica, porque lo simbólico no es una... Sí, no es una cosa etérea, sí, lo simbólico tiene la propiedad de hacerse vida. Y eso lo vimos después de San Isidro, es decir, ese revuelo tan grande que generó en el mundo y dentro de Cuba, vino a partir de una acción muy concreta y muy circunscrita, y sin embargo tuvo ese poder de expansión. Entonces, eso hay que seguirlo impulsando, y desde ahí yo sí soy optimista, es decir, porque he visto de todo, es decir, he visto personas que han sido capaces de poner en riesgo sus propias vidas en sentido general, es decir, su comodidad, incluso su zona de confort, o su propio cuerpo, y también he visto personas que no han llegado allí, pero que han discutido con su familia, que se han fajado con sus amigos más íntimos, que han, no sé, que han ido rompiendo o traspasando los límites propios, ¿no? Porque se han ido dando cuenta que necesitan ganar en libertad, y que libertad también a veces decidir, y es elegir, ¿no? Y eso sí me llena de optimismo realmente, es decir, sería muy contraproducente no sentirlo así, ¿no? Es casi lo único que te impulsa para el futuro, y yo sí creo que es un momento importante, y por eso es que creo que hay que aprovecharlo, que no nos podemos perder en discusiones absurdas y que no llevan a ningún lugar, en rencillas menores, en apegarnos demasiado a los intereses o a los mismos vicios que genera también estar en contra de un Estado. Es decir, no seamos ingenuos, eso también genera vicios, porque ahorita hablábamos del peligro de reproducir la violencia, pero hay muchos otros peligros. Es decir, por ejemplo, está el ego. Alguien ahorita ponía un post que me gustaba, que era como la maldita circunstancia del ego por todas partes. Ahora no recuerdo quién lo posteó. Y creo que fue Ray, no sé, bueno, en fin, es justamente eso, es decir, esto también te genera adrenalina, te genera creerte que de momento tú eres el centro de algo, cuando realmente lo que hay que propiciar es muchos centros para dislocar el poder, y todos esos son peligros, ¿no? Y están ahí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces esos peligros hay que sortearlos, y hay que tratar de mantener la creatividad, porque es lo único que nos puede dar la posibilidad de ganarle a un poder que, ya les digo, sigue siendo homogéneo, sigue utilizando las mismas fórmulas que hace décadas, y que está en crisis, y que como está en crisis se puede volver cada vez más peligroso, y lo estamos viendo en las últimas semanas. Es decir, ese desespero, esa agresividad, esa cosa delincuencial que está mostrando el Estado cubano, a mi juicio no es más que la pérdida de otras herramientas de control que antes tenían y que ya no tienen. Entonces a eso hay que estar muy atentos para estar seguros de que ellos tienen el poder fáctico y que tú tienes que generar otro poder, pero también para estar muy al tanto de lo que ellos ya no pueden controlar y no sobredimensionar el poder que ellos tienen. Es decir, estar cada vez más convencido del poder que uno va teniendo, de los terrenos que uno va ganando, y estar dispuesto entonces a ceder cosas, incluso de intereses personales y de qué sé yo, en función de seguir ganando ese terreno por las personas que te acompañan. Ana, otra de las preguntas que he visto que par de usuarios han dejado sería tu opinión o algunos puntos que tú agregarías en un escenario donde Cuba comience, o el gobierno cubano empiece negociaciones de nuevo con la administración norteamericana. Bueno, ese es un tema delicado ya desde el tema de la carta que hicimos, firmamos, y ahora vamos a empezar a mover y qué sé yo, ya se ha hablado mucho. Yo, ante eso, yo lo que tengo que decir es que, bueno, lo mismo que dije ahorita, mi foco no es ni Biden, ni Raúl Castro, ni Díaz-Canel, ni la Unión Europea, ni Putin en Rusia, en fin. Mi foco es la sociedad civil cubana y generar empoderamiento desde ahí. Por eso hicimos esa carta. Por si esa negociación llegaba, pensando en un posible escenario para el cual hay muchas pistas de que posiblemente se dé, nosotros estar lo más presente posible y ser capaces de decir: esta es la realidad de Cuba, y lo que sea que vaya a suceder no puede estar de espalda a esto que está sucediendo. Yo siempre creo que estar al margen
no es la manera. Esa es mi experiencia en medio de todo esto. No creo que sea la única, tal vez no es la más correcta, no lo sé, porque en esto todos que estamos creo un poco improvisando también. No creo que nadie tenga la solución, si la tuviera ya no estaríamos en esta situación. Entonces mi posición es siempre empoderarse, es siempre dar tu opinión responsablemente, tomar una postura y ser capaz de defenderla con inteligencia, con consenso, con creatividad, ¿no? Entonces eso es lo que tengo que decir respecto a Biden. No sé, yo tampoco soy analista política, ni mucho menos geopolítica, ni tengo de todo, no es mi campo, ni quiero que lo sea, pero lo que sí quisiera es que nosotros tuviéramos la inteligencia de ser capaces de en cada escenario plantear lo que nosotros creemos que es la manera que más va a ayudar a los cubanos. Yo no creo que yo tenga la capacidad de hablar por todos los cubanos tampoco, pero bueno, sí tengo capacidad de hablar por mí y de generar alianzas, y con esas personas que comparto opinión, generar propuestas. Entonces, mi postura siempre va a ser generar propuestas. Los que tengan otra propuesta, que la generen también, nunca voy a estar en contra. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Es decir, yo creo que lo que aquí ha faltado son propuestas, y eso es lo que tenemos que ganar, ¿no? Para ir cerrando un poco la transmisión, vamos a tratar de fantasear un poco con un posible escenario en Cuba. ¿Por qué Cuba tú estás trabajando? ¿Cómo imaginas ese nuevo país? Esa es una pregunta dificilísima, ¿no? Porque a veces hasta la imaginación a uno se le acaba viviendo en las condiciones en que uno ha estado viviendo desde que uno nació, ¿no? Pero bueno, eso también me ha ayudado a salir de Cuba varias veces. Incluso yo viví en Angola casi 2 años y vi muchas cosas y aprendí. Yo creo que la mitad de lo que yo soy ahora mismo se lo debo a esa estancia en Angola. Bueno, no es para nadie un secreto, yo me paso la vida posteando cosas también de Angola, de mis estudiantes, de todo lo bueno que fue para mí estar allá y de que quisiera regresar. Eso tampoco es un secreto. Y yo, a ver, por la Cuba que yo trabajo es una Cuba más inclusiva, por supuesto, más plural, más donde tener una posición determinada desde el punto de vista ideológico no te convierta automáticamente en un paria o en un criminal, o estar sujeto a que te miren con sospecha o a que difamen sobre ti, a no estar sujeto a tener confrontaciones constantes hasta con tu propia familia. Es decir, ese nivel de beligerancia y que a veces vivimos todos. Es decir, yo creo que casi todos estamos viviendo ahora mismo esa confrontación desde el seno mismo familiar, y eso te da la medida de qué sociedad tan tóxica hemos generado, ¿no? Y en eso yo creo que todos tenemos un poco de responsabilidad. No es solo el Estado, aunque el Estado por supuesto ha generado durante décadas todo ese nivel de beligerancia y de agresividad y de cerrazón, ¿no? De actitudes rígidas. Pero también nosotros tenemos que estar muy atentos para no reproducirlas también, ¿no? Y ese es el país. Es decir, yo sueño con un país donde decir mi opinión sobre las cosas y querer participar no sea vedado de antemano. Es decir, donde a mí se me permita ser yo, Ana Mary, individuo, pero también yo, Ana Mary, como gestora de cosas sociales, de proyectos, de alianzas sociales. Es decir, eso que es totalmente legítimo en cualquier lugar del mundo, y en Cuba se hace a veces tan difícil, ¿no? Entonces, podría pedir muchas otras cosas, ¿no? Y hacer una lista aquí de qué país yo quiero, con qué tipo de leyes y qué tipo de prácticas, pero la base es eso, es decir, que se respeten los derechos humanos y que luchar por determinado tipo de país no te convierta automáticamente en una criminal o en una persona puesta en sospecha o qué sé yo. Es decir, que no sea tan difícil, ¿no? Y que los cubanos entendamos en que hemos estado sobreviviendo mucho tiempo y que sobrevivir no es vivir. Vivir es mucho más que eso. Es decir, esa pérdida de horizonte que uno ve hasta los niños cuando son pequeños y van a la escuela y después de las clases ya no tienen más nada que hacer con los niños porque no tienen horizonte ni los propios profesores. Eso es un síntoma de la falta de horizonte que tenemos los cubanos en sentido general mientras vivimos en ese país. Y cuando salimos, tenemos que quitarnos eso como si fuera una enfermedad de la piel. Eso de que tú te crees que no eres suficiente, de que tú te crees que tus derechos están en cuestionamiento todo el tiempo. Esas cosas hay que quitárselas. Es decir, para generar una agencia, incluso para tu propia vida, no nada político, tu
generar una vida fuera de Cuba implica también desapegarse de toda esa baja autoestima que nos inculcan desde que nacemos y que te están diciendo todo el tiempo, ¿para qué tú vas a hacer cosas sociales? No, ocúpate de tu propia vida. Es decir, ese egoísmo tan ridículo, ¿no? Te lleva a no tener horizonte, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera, un país con horizonte, donde todos podamos soñar y en alguna medida participar o generar cosas para lograr esos sueños, ¿no? Tanto individuales como sociales. Así que ya terminamos la primera parte de esta entrevista. Quería agradecerle a las personas que estuvieron conectadas, a las que también empezaron a compartir en sus perfiles y en los grupos en Facebook, para que más personas también pudieran llegar y conocer quién es Ana Melis, cómo es el trabajo que está haciendo. En esta directa, en otras que he hecho acá en la ciudad, sobre todo en las protestas de las embajadas, siempre llegan perfiles de la seguridad del Estado con comentarios ofensivos, incitando a la violencia. En esta directa al menos tuvimos el placer de que los comentarios que llegaron fueron para aportar. La seguridad no se mete conmigo. No, dice la Meli que las ciberclarias no se meten mucho. Que las ciberclarias no se meten mucho con ella. Entonces fue un poco más grato este escenario con personas que realmente querían aportar en el debate y no entrar con mensajes ofensivos o violentos. Decirles que esta directa también quedará como un texto escrito al que se le van a agregar después otras preguntas, pueden dejarlas acá en la sección de comentarios y el texto imagino que salga en algunos días en la página de Cubanet. Bueno, ya por último agradecer a Ana Melis que viendo acá todo lo que hace, el trabajo que tiene con un doctorado en antropología, todas las demandas que requiere la universidad. He visto acá antes de que empezara la entrevista también todo el trabajo que sigue haciendo ella por Cuba, como todo el tiempo recibe audios y mensajes de personas desde Cuba pidiéndole o asesoría o su opinión y todo el tiempo busca un espacio para responderles, para permanecer dentro del país aún cuando está viviendo en México actualmente. Y bueno, reiterar igual la presencia de ustedes acá y los comentarios que estuvieron haciendo. Muchas gracias. No, empieza a subir, porque empieza a